Amados, vamos a considerar dos textos. El texto principal viene de Génesis capítulo 17, versículos 1 a 14, y después vamos a leer simplemente un solo versículo de Hechos capítulo 2. Vamos a escuchar la palabra de Dios, Génesis 17, comenzando en el primer versículo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. La palabra de Dios. Y ahora un solo versículo, Hechos 2:39, dice así: Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. La palabra de Dios. Oremos. Abba Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas eterna en Cristo Jesús, la promesa de tu pacto eterno. Padre, gracias por tu palabra, y queremos ahora en este momento escuchar tu palabra predicada para la edificación de tu iglesia, para el crecimiento en el conocimiento de ti, nuestro Dios y Padre.
en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y en el conocimiento del Espíritu Santo. Deseamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros en esta hora, que abres nuestros oídos para escuchar, nuestros ojos para ver y nuestros corazones para recibir la verdad de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, solo para tu gloria, la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, esta tarde quiero ampliar el sermón predicado hace 2 domingos, de Hechos 2, 27 a 41, 37 a 41, que se centró en la proclamación del Evangelio por parte del apóstol Pedro en el día de Pentecostés y la consiguiente adición de 3,000 almas a la comunidad del nuevo pacto, la iglesia. Salud. Hoy queremos profundizar en cómo Dios media su gracia a aquellos que llama a pertenecer a Él a través del pacto de gracia en Cristo. Toda la Escritura nos enseña que Dios Todopoderoso es un Dios que hace pactos. Él es el Dios que se acerca al indigno y le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Encontramos esta declaración pactual en varios lugares a lo largo de la Escritura, como escuchamos en Génesis 17, así como en Éxodo capítulo 6, versículo 7, el profeta Jeremías capítulo 7, versículo 23, el profeta Ezequiel 36, 28, y también en el Nuevo Testamento, justo al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, versículo 3, entre muchos otros, hermanos y hermanas. El Dios de Abraham es el Dios que sella sus promesas a los pecadores con sangre, para que sepan que Él es santo y fiel a sus votos. Además, Él es el Dios que extiende su pacto no solo a los que creen en su nombre, sino también a sus hijos. Por lo tanto, Él es el Dios no solo de Abraham, sino también de Isaac, su hijo, y de Jacob, su nieto. Sí, el Dios de Israel es el Dios que extiende su gracia y misericordia, mostrando misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 20, versículo 6. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, que consideraremos el único pacto de gracia de Dios bajo 2 puntos. Primero, ese pacto de gracia como una determinación soberana de Dios de establecer y bendecir un pueblo para la gloria de su nombre. Una determinación soberana de Dios de establecer y bendecir un pueblo para la gloria de su nombre. Y segundo, como el solemne acuerdo de Dios de tratar con gracia a aquellos a quienes llama a sí mismo. El solemne acuerdo de Dios de tratar con gracia a aquellos a quienes llama a sí mismo. Amados, desde la caída de Adán hasta el juicio del diluvio y la salvación de Noé y su casa, Dios trató
con gracia solo con muy pocos de la humanidad, según lo que vemos en la Escritura. El relato de Caín matando a su justo hermano Abel en Génesis 4 tenía como propósito mostrar lo pernicio del pecado, lo pernicio del pecado. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra, también lo hacía la omnipresencia del pecado por todos los seres humanos en la tierra. Entonces en Génesis 6:12 leemos exactamente: y Dios miró a la tierra y por cierto que estaba corrupta, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Solo Noé había hallado favor a los ojos del Señor según la obra de su gracia. Y solo Noé y su familia fueron librados del justo juicio de Dios mientras Él derramaba su ira y justicia en el diluvio. Porque dijo Dios: he decidido poner fin a toda carne. Génesis 6:13. Pero incluso después de que Noé y su familia pusieron pie en una tierra limpia después del diluvio, se hizo evidente que el pecado persistía en el mismo Noé, así como en sus hijos y también en todos sus descendientes. El incidente de la construcción de la Torre de Babel, registrado en Génesis 11, reveló que el pecado seguía expresándose en el deseo del hombre de establecer una torre que llegará hasta los cielos y de hacerse un nombre, pero un nombre aparte de su creador. Este mismo deseo todavía está obrando en los hijos e hijas de toda la humanidad, porque el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre, Adán, y permanece en todos hasta el día de hoy y generación presente. Sin embargo, en Génesis 12, tengo competición, créanme, me parece. En Génesis 12, Dios se aparece a un hombre llamado Abraham y le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. En el trato del Señor con Abraham, vemos que una determinación soberana por parte de Dios inmediatamente nos llama la atención el contraste entre la determinación pecaminosa de los hombres de Sinar, que querían hacerse un nombre para sí mismos, y la determinación soberana de Dios, por otro lado, de hacer de Abraham una nación grande, de bendecirle y de engrandecer su nombre. Es con esta determinación soberana por parte de Dios al distinguir a Abraham
que Dios comienza a establecer su iglesia y reino visible en la tierra. Con razón la Escritura llama a este hombre Abraham, más tarde renombrado por Dios como Abraham, el padre de todos los que comparten la fe de Abraham, es decir, creer en el Señor Dios y sus promesas. Entonces Abraham es el padre espiritual incluso de nosotros acá. Estamos reunidos aquí hoy que creemos en las promesas de Dios en Cristo. Abraham, recuerdan, ya tenía 75 años cuando Dios lo llamó por primera vez y le reveló su propósito de bendecir a las naciones a través de él. El problema, sin embargo, era que Abraham y Sara no habían podido concebir ningún hijo en absoluto. E incluso mientras viajaban a la tierra de Canaán y luego a Egipto y de vuelta a Canaán, la perspectiva de tener un hijo propio se volvía cada vez más remota con cada año que pasaba. Algún tiempo después de que Abraham cumplió 80 años, Dios se le apareció una vez más. En ese momento, Abraham presentó el asunto ante el Señor diciéndole, mira, no me has dado descendencia y uno de mis siervos será mi heredero. Dios respondió llevando a Abraham afuera de su tienda y haciéndole mirar hacia los cielos y dijo, contar las estrellas si era capaz de hacerlo. Y el Señor dijo, así será tu descendencia. Luego leemos, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y Abraham creyó en el Señor, y él, es decir, Dios, se lo reconoció por justicia. Pero, a medida que pasaba más tiempo, Sarai, su esposa, tomó el asunto en sus propias manos al entregarle a Abraham a su sierva Agar para que tuvieran un hijo a través de ella. ¿Recuerda? Esto, por supuesto, fue un intento pecaminoso de su parte de tomar la promesa soberana de Dios en sus propias manos, y aunque un hijo, Ismael, nació de esta unión entre Abraham y Agar, todavía no era el heredero prometido a Abraham y Sarai. De hecho, el nacimiento de Ismael solo trajo dolor y contienda a su matrimonio. Y así llegamos a nuestro texto hoy de Génesis 17. Cuando Dios se apareció a Abraham cuando tenía 99 años. El Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto contigo para multiplicarte en gran manera. Génesis 17:1. Y es como si Dios le estuviera diciendo a este hombre ya anciano, ya un veterano, casi 100 años, ¿hay algo demasiado imposible para mí? Y luego el Señor dijo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y eso es lo que significa Abraham, padre de multitud, de una multitud. Aquí Dios usa esa palabra pacto.
previamente hablada a Abraham una vez antes, Génesis 15, 18, y dos veces usada por Dios aquí en Génesis 17, 2 y 3. ¿Y cómo debemos entender esta palabra que en hebreo bíblico es brit y en griego bíblico es diatheke? ¿Qué quiere decir Dios cuando le dice a Abraham, mi pacto es entre yo y tú, y mi pacto es contigo? Sabemos que generalmente un pacto es entre dos partes, que entran en el pacto como una expresión de su compromiso mutuo el uno con el otro. Obviamente el matrimonio es un acuerdo pactual en el que un hombre y una mujer se comprometen a ser fieles el uno al otro como esposo y esposa, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza o en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Pero en este pacto que Dios hace con Abraham, vemos que es Dios que estableció este acuerdo, es Dios que está soberanamente determinado a bendecir a Abraham y a su posteridad. Y es Dios que declaró que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está hablando que ya es un hecho. Y necesito recordarles que Abraham y Sara, tenían en este punto 99 y 89 años respectivamente. Incluso es muy interesante, Abraham objeta y le dice a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y a lo que el Señor responde, no, sino que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y yo estableceré mi pacto con él, un pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 17, 18 y 19. Amados, ¿no es esta la exhibición del plan soberano de Dios? No vemos a este Dios determinado a establecer un pueblo para sí mismo. No es este Dios todopoderoso que le dice a un hombre indigno, yo seré tu Dios, Abraham, y también Dios de tu hijo Isaac, y nada será demasiado maravilloso para mí. Amados, ahora consideremos a nuestro segundo punto, que es que Dios no solo establece soberanamente su pacto, sino que también acuerda solemnemente tratar con gracia a aquellos con quienes entra en el pacto. Es decir, Dios está preparado para ser misericordioso con ellos como pecadores. Dios está dispuesto no a hacer la vista gorda ante sus pecados, sino a proporcionarles una expiación que satisfaga su justicia. Es decir, Dios no basará su pacto en la dignidad de Abraham o Isaac o de ti o de mí al entrar en él, sino que lo basará únicamente en su propia determinación de demostrar su favor a quien Él quiera. Piensen en esto. Todos los demás dioses que los hombres han adorado a lo largo de las edades, de hecho hasta este mismo día, han exigido que sus adoradores se muestren dignos de ser amados. Porque los dioses de los hombres harían que los hombres se ganaran el camino al paraíso.
Pero el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. El Dios santo, verdadero, el Dios viviente dice, no es posible que te ganes mi favor. Puede haber alguien aquí hoy que haya estado tratando durante muchos años de ganarse el amor de Dios. Pero quiero decirles, en el nombre de nuestro Dios, no puedan ganar el amor y favor de Dios. El Dios de Abraham nunca los aceptará sobre la base de cualquier cosa que puedan intentar hacer para complacerlo. Pero Él los aceptará sobre la base de lo que le ha complacido hacer para llevar al ofensor más vil al cielo. Amén. Si quieren el cielo, entonces deben tenerlo en los términos de la asombrosa gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios y la propia misericordia de Dios, sí, en los términos del pacto de Dios. En la época de Abraham, Dios insistió en que Abraham y todos los varones de su casa recibieran la señal de su pacto en su carne. El Señor dijo en Génesis 17, versículos 10 y 11, este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será por señal del pacto entre yo y ustedes. La circuncisión es ese acto de cortar la piel extra que cubre el extremo del pene del varón. Este acto tenía como propósito recordarle a Abraham y a su casa y a sus descendientes tres cosas. Primero, que en Adán todos pecaron y se apartaron de Dios, y que una naturaleza pecaminosa ahora se transmitía por medio de la procreación ordinaria. Segundo, que solo mediante el derramamiento de sangre habría remisión de pecados. No que la circuncisión misma quitara o pagara los pecados de ningún hombre pecador, sino que sería una señal para el circuncidado que él mismo no podía ser su propio salvador, ya que él mismo era un pecador. Y tercero, la circuncisión debía recordarle a Abraham y a sus descendientes después de él que Dios sería bondadoso con ellos en los términos de su pacto, lo que necesariamente incluiría el perdón de sus pecados y la provisión voluntaria y bondadosa de fe. La señal de la circuncisión dada a Abraham en este texto de Génesis 17, dice el apóstol Pablo, fue sello de la justicia de la fe. Sin embargo, la circuncisión fue ordenada no solo para Abraham, sino también para todos sus descendientes varones a los 8 días de edad, mucho antes de que pudieran haber ejercido la fe personal. ¿Por qué entonces debía el bebé varón recibir la señal tan temprano en la vida?
Es una pregunta importante. Y la respuesta es para demostrar que incluso la fe en Dios es un regalo de Dios. Y no proviene del esfuerzo humano o de la voluntad del hombre. Al mismo tiempo, notamos la solemne advertencia de que más el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Génesis 17:14. En otras palabras, amados, Dios es realmente bondadoso y misericordioso, pero aquellos que voluntariamente ignoran aplicar la señal de su misericordia pactual estarían abandonando los términos de su pacto. ¿Pero por qué? Hay dos razones. La primera y más sencilla, porque Dios ordenó que la señal de pacto se colocara en todos los miembros de la casa, incluso a los niños varones. Segunda, porque la aplicación de la señal del pacto distinguía a aquellos que pertenecían a la familia del pacto de Dios de aquellos que no. Eso era una distinción importante. Tener este señal y sello significaba que pertenecían al pueblo de Dios y los otros que no lo tenían no pertenecían a Dios. Por lo tanto, la confesión de fe de Westminster sigue con este rumbo y enseña a nosotros, no solo aquellos que profesan fe y obediencia a Cristo, sino también los hijos de uno o ambos padres creyentes deben ser bautizados. ¿Por qué? Porque aunque las señales del pacto de gracia han cambiado, el pacto en sí no ha cambiado en su esencia. Hay un solo pacto de gracia hecho con Adán y Abraham que encuentra su cumplimiento, su fin en Cristo Jesús. Hay un solo pacto de gracia en toda la Biblia. La señal ha cambiado de circuncisión al bautismo, pero significa el mismo pacto de gracia. Por lo tanto, amados, en un solo día, Dios Todopoderoso mismo puso fin a la señal de la circuncisión cuando el Señor Jesucristo logró en nuestra carne humana la salvación de los hijos de Abraham. Nunca podrían alcanzar por sus propios esfuerzos. La Escritura dice que el mismo Abraham se regocijó al ver su día. Lo vio y se alegró. Dios decidió no castigar inmediatamente los pecados de Abraham, de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y toda su posteridad creyente, pero en la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios ofreció su propia sangre en la cruz por los pecados de su pueblo, incluso aquellos bajo el antiguo pacto que anhelaban y esperaban con fe su venida. Dios aceptó esa ofrenda, de una vez por todas de la sangre de Jesús como un sacrificio que expió completamente sus pecados. Amados, es importante entender que la eficacia de la muerte de Cristo
se remonta a Adán y a Eva, mientras creían en Dios y su Hijo prometido, y se extiende hasta el futuro a todo el que haya o deba creer hasta Cristo regrese al final de la historia. La Escritura dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En la muerte de Cristo se hizo un nuevo pacto en su sangre, y en la resurrección de nuestro Señor Jesús, Dios declara que le complace perdonar sin reserva, sin dudar, sin calificación a todos y a cada uno que recibe a su Hijo por el arrepentimiento y la fe. Por tanto, el apóstol Pedro, como hemos escuchado en el día de Pentecostés, declaró a los hijos circuncidados de Abraham en respuesta a su pregunta, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le agrada aceptarlos sobre la base de su misericordia pactual a través de la sangre de su Hijo unigénito. Nuestro Señor Jesús dio su vida por los pecadores, murió en la cruz para que tu culpa fuera quitada para siempre delante de Dios y que en cambio fueron vestidos con el don gratuito de la justicia, quien viene a través de la fe en el nombre del Jesucristo nuestro Señor. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Amados, todo judío que oyó a Pedro declarar estas palabras, la promesa es para ustedes y para sus hijos, habría entendido estas palabras en términos del pacto con Abraham y su familia y su casa. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, aunque la señal ha cambiado de la circuncisión al bautismo, la promesa y la fidelidad de Dios no la han hecho. Amados, el bautismo es la nueva señal y sello del pacto de la gracia de Dios en Cristo. Declara a todos los que reciben que Dios será bondadoso para salvar al que tiene fe en Jesús. Declara que el que cree en su nombre ya no es un hijo de ira, sino bienvenido como hijo o hija del Dios vivo y miembro de su gran familia, la Iglesia. En este pacto de gracia, Dios les dice a los creyentes que ellos y sus hijos también deben ser bautizados. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos, a nosotros y por nuestros hijos también. Sin duda, la señal externa y visible no salva en sí a ninguno de nuestros hijos o hijas del pacto. Sin embargo, es una promesa del Dios Trino para todo padre creyente de que lo que no es posible con los hombres es posible con Dios en Cristo. Incluso el otorgamiento de la fe salvadora a nuestros hijos e hijas, y sí, incluso hasta milésima generación. Entonces, quiero terminar
preguntando varias cosas. Primero, ¿hay alguien aquí esta tarde que esté lejos de Dios y sea un extraño a su pacto? No tengas miedo, sin arrepiéntate de tus pecados y crea en Cristo Jesús como tu Salvador, porque Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, será un Padre para todos los que vienen a Jesús, creyendo que Él es el único y perfecto Salvador de los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas son las buenas nuevas de Dios Todopoderoso, el Evangelio de su gracia en Cristo. Y ya eres un creyente, un hijo e hija de Dios, entonces haz lo que Dios le ordenó a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto, porque Dios ha quitado tu pecado y te ha concedido el don del Espíritu Santo para que puedas continuar en el arrepentimiento y en fe, bajo la señal y sello pactual de Dios del bautismo y en la comunión de la iglesia, en la Santa Cena que tenemos en Cristo también. Y si son padres de creyentes de un hijo o de una hija o de hijos del pacto que todavía no han bautizado a sus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces recuerden y crean que Dios les llama en Cristo a hacerlo, tal como Dios le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y a todos los que han sido llamados por Dios a través del Evangelio y han creído en el nombre de Jesús para salvación, entonces, como escuchamos en Romanos 12, por tanto les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Gracias sean dadas a Dios, nuestro Dios, que hace pacto, a quien le ha complacido recibir a pecadores descarriados en su rebaño, ahora como hijos del Dios viviente. Si incluso a ti y a mí, incluso a nuestros hijos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Abba Padre, te damos gracias y te bendecimos por el único pacto de gracia sellado para cada creyente mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo a través de la fe. Utilices los signos externos y los sellos de tu pacto, los sacramentos del bautismo y la Santa Cena del Señor para fortalecer la fe de todos los que invocan el nombre del Señor con corazón de creyente. Recuerda, Padre, a nuestros hijos del pacto, que todas las promesas de Dios encontrarán su amén y su sí a través de la fe en tu amado Hijo, y que han sido llamados a través del bautismo para ser herederos de tu pacto y misericordia en Cristo. Y ten piedad de atraer hacia ti a todos los que aún no han profesado la fe en Cristo y no han sido bautizados, para que puedan ser añadidos al número de los que están siendo salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.